Buenas. Voy a explicar en esta sesión cómo una superficie, que es una transformación de un elemento plano en un elemento bidimensional, cómo una superficie deforma puntualmente el objeto inicial para sumergirlo en el espacio. Es, como ya dijimos, el concepto análogo al de vector tangente, vector velocidad en una curva, pero en dos dimensiones. Tenemos dos coordenadas ahora, u y v, perpendiculares, y queremos estudiar cómo los puntos del plano, que son puntos cuadrados, por así decir, se transforman en paralelogramos. Es lo que va a ocurrir. Como siempre, tomamos un punto, hacemos zoom y vemos A, el punto que estamos estudiando, con sus dos dimensiones, ddu y ddv. El punto B es u más ddu, v. El punto C es u, v más ddv. Y el punto en el plano ocupa una microsuperficie de, vamos a decir área du, dv. Ahora lo transformamos y lo llevamos al espacio, según nos diga la superficie. Eso técnicamente se denomina la diferencial de psi, la aplicación diferencial, pero ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa es el vector horizontal, el vector AB, se transformará en un vector que es la imagen de A y la imagen del punto B. El vector vertical, el que corresponde a la coordenada V, se transformará en psi de A, psi de C, y aparece un microparalelogramo que puede ser completamente distinto del original, pero eso sí es un paralelogramo. Vamos a llamarlo T. Lo que queremos estudiar en esta sesión es exactamente qué significa esta transformación, cómo puedo hacer el cálculo de cómo cambia este cuadradito bidimensional, plano, en este paralelogramo que es bidimensional pero está sumergido en el espacio. Vamos a estudiarlo. ¿Quién es el vector E sub 1? Pues corresponde a la diferencia de las coordenadas entre psi de B y psi de A. Como todo el mundo sabe, psi de B es la imagen de este punto, así que lo que nos queda es x de u más de du, v, menos x de u, v, esa es la primera coordenada. La segunda coordenada es lo mismo con la y, la tercera coordenada idéntico con la z. Esta cuenta realmente ya la hemos hecho cuando estudiamos el cambio de variables en dos dimensiones, lo que pasa no teníamos z. ¿Quién es E sub 2? Por la misma regla de 3. Todo queda igual, pero el papel que juega u en E sub 1, ahora lo juega v en E sub 2. Ya tenemos el vértice y los vectores que determinan ese paralelogramo en el espacio. El paralelogramo en el que se ha convertido el cuadrado unidad que venía del punto A. Tenemos dos vectores. ¿Cuál es el área que ocupa ese paralelogramo? Vamos a llamarlo T. ¿Cómo lo calculo? Repito que esta cuenta la hemos hecho cuando hemos estudiado el cambio de variables en dos dimensiones. Ahora representamos, esto es totalmente ficticio, es una representación, variable u, variable x, que depende de u. Trazamos su gráfica. Fijaos que, como ya se explicó en su día, uno puede decir, pero la x depende de u y v. Sí, pero realmente aquí, que es lo que estoy mirando ahora, solo cambia la u. Por lo tanto, la v, como si no existiera, la v puedo considerarla constante. Así que en esta gráfica está bien dicho que x es una función de u. Fijamos un punto u y su
punto siguiente, u más d de u. Y calculamos el valor x de uv y el valor x de u más d de uv. Este diagrama ya estamos cansados de hacerlo. Desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Bicicleta, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Eso es la pendiente. X de u más d de uv menos x de uv es la derivada de x con respecto a u por d de u. Es la pendiente de esta gráfica, que es la derivada de x con respecto a u por el desplazamiento horizontal de du. Y como x en realidad depende de u y v, aunque en esta gráfica es constante, pero en la vida real depende de u y v, pues lo que estamos haciendo es una derivada parcial. Parcial de x con respecto a u de du. Esto ya lo hemos visto cuando hicimos el cambio de variables. Es la ventaja que tiene el haber estudiado toda la integración previamente, es que estos conceptos, los conceptos son nuevos, pero las cuentas están ya hechas prácticamente, salvo lo que viene a continuación. Así que el vector es sub 1, por la misma regla de 3 que en el cambio de variables, es la parcial de x con respecto a u, la parcial de y con respecto a u, la parcial de z con respecto a u, d de u, que tienen factor común los tres. Y el vector es sub 2, pues no hay más que cambiar el papel de la u y la v, es la parcial de x con respecto a v, la parcial de y con respecto a u y la parcial de z con respecto a v, disculpas, d de v. Los dos son vectores infinitamente pequeños. ¿Cuánto vale t, entonces? ¿Cuánto vale el área de un paralelogramo que está en el espacio? Ya no es un conjunto, perdón, un paralelogramo en el plano, no, es un paralelogramo situado en el espacio. No conocemos estrictamente las ecuaciones del plano en el que está metido. ¿Cómo lo calculamos? Con el producto vectorial. El área de ese paralelogramo, ahora el área ya estamos pensando, y esto es muy importante porque este objeto, como depende de la parametrización, y esa es la clave, ahora no estamos en un plano, no, ahora todo depende de la parametrización, necesitamos calcular bien la superficie, y la superficie tiene una orientación. Toda superficie, todo área tiene una orientación. Si yo empiezo a mirar aquí y termino aquí, estoy haciendo esto, que es girar en la dirección de la mano derecha, y por tanto el vector perpendicular, el vector normal, el producto vectorial apuntará hacia aquí. Si lo hiciera al revés, el producto vectorial apuntaría hacia allí. En este caso lo hacemos E sub 1 por E sub 2 y nos da, esta es la expresión del producto vectorial de los dos vectores, de estos dos. El de du y el de dv salen como factor común, y muy importante, es un vector. Es un vector. Nos interesa esto como vector, no solo por lo que he dicho de la orientación, sino porque cuando estudiemos los flujos de campos de vectores sobre una superficie, la luz que cae en un plano, nos va a ser muchísimo más útil hacer las cuentas con el vector normal como vector. A esto se le llama vector normal, como ya he dicho, de psi con una flecha, para que indicar que es un vector. Su módulo, ahora ya el módulo tiene un valor positivo, es el área como trozo de superficie, tamaño como tamaño, el área como tamaño es el módulo del vector normal. Lo denotaremos de psi sin la flecha. Con flecha vector, sin flecha valor. Lo mismo que hicimos con las curvas, con flecha era vector tangente, sin flecha era la longitud del vector tangente, lo que llamamos la celeridad. Esto en superficies se denomina elemento de superficie, pero no es más que un nombre. Esta es la construcción básica de las superficies. En la próxima sesión lo que haremos será estudiar cómo puedo utilizar yo esta construcción, el vector normal, para calcular
como siempre hacemos, masas de objetos bidimensionales en el espacio, integrales en una superficie, no en el plano. Muchas gracias por vuestra atención.